La historia de la pedagogía hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX se da todo un movimiento que pone en cuestión toda la pedagogía que se había instaurado desde el siglo XVII, que se conoce como el movimiento de la escuela nueva o la nueva pedagogía. En ese marco, John Dewey, pragmatista norteamericano, introduce en educación la idea de proyecto. Esa idea de proyecto es fundamental por dos razones. Porque para John Dewey el proyecto es la herramienta que permite al sujeto pensar. Pero el otro elemento fundamental es porque rompe la idea de la escolaridad ordenada por grados y establece una dinámica donde el proyecto sería el ordenador de la acción. A este país, ese concepto de John Dewey es introducido por Agustín Nieto Caballero aproximadamente entre los años 30 y 36 en el Gimnasio Moderno. Desafortunadamente, por dificultades o por desavenencias de orden político, pues no tiene la fuerza suficiente. Uno podría pensar que eso no caló en el país. Sin embargo, en el año 1992, 1993, 1994, empieza a hacerse visible y con mucha fuerza cuando se empieza toda la discusión alrededor de la definición de la Ley 115, que es la Ley General de Educación que va a ordenar toda la prescripción normativa en este país. Entonces, uno que creía que ese concepto de proyecto no había tenido fuerza, empieza a darse cuenta que en el país había venido siendo trabajado por distintas instituciones y distintas organizaciones. Entonces uno encuentra que instituciones de carácter privado usan ese concepto de proyecto, pero también uno encuentra que todo el movimiento de la educación popular también introduce una idea de proyecto que toma la suficiente fuerza a tal punto que la Ley 115 lo incorpora con dos variaciones. Una primera variación es que el proyecto, a diferencia de lo que se había trabajado anteriormente, que estaba circunscrito a la idea de hacer trabajos de aula o hacer trabajos integrados que permitieran la articulación de distintas disciplinas, lo que la Ley 115 hace es que el concepto de proyecto lo introduce para pensar la totalidad de la escuela. Por eso uno encuentra que se llama proyecto educativo institucional. Pero esto, además de haberle establecido esta configuración, a mi manera de entender tiene una ventaja, y es la ventaja de obligar a un colectivo a pensar cuál puede ser la formación de los agentes que ingresan a esa institución. Bueno, uno podría pensar, por ejemplo, que alrededor, volviendo al asunto de la Ley 115, que desafortunadamente un concepto proveniente más del campo de la filosofía, aunque John Dewey le hizo una configuración a la pedagogía, ese concepto desafortunadamente con un decreto que reglamentó la Ley 115, el 1860, digamos, se cerró, se limitó en el sentido de que se le estructuraron 14 pasos, como si uno pudiera señalar que mediante 14 pasos pudiera desarrollar un proyecto. Entonces, yo lo que siento es que allí se mezcló una idea muy tecnocrática de proyecto. ¿Cuál es la idea tecnocrática de proyecto? Que tú realizas un proyecto alrededor de unos objetivos para conseguir unas metas y conseguir alrededor de esas metas también unos recursos, que es lo que siempre ha predominado. Pero esta pregunta es muy importante porque la idea de proyecto, si yo me paro en el planteamiento de John Dewey, la idea de proyecto está articulada con la idea de ensayar y de ensayar unas posibilidades que están ordenadas
por el problema. Para John Dewey el problema sería el punto ordenador del proyecto. Entonces, si te das cuenta, ahí no hay ninguna consideración de seguir unos pasos, que 14 o que 10 o que 5, sino que el problema es el que le va a dar el movimiento al proyecto, si yo me instalo en John Dewey. Pero si yo me alimento o me nutro de planteamientos de la filosofía, uno puede encontrar, por ejemplo, en Sartre, ¿cierto?, una idea de proyecto que lo define como un movimiento continuum, y ese movimiento continuum está establecido por, digamos, por 13 momentos que son consecutivos. No estoy señalando que el primero sea el uno, segundo sea el otro y tercero sea el otro. ¿Cuáles son esos movimientos? Un primer movimiento es el real existente, es decir, el estado de cosas que hay, que yo problematizo y que configuro como una lectura de esa realidad. Un real posible en el sentido de, con base en esa realidad que he problematizado y que he configurado, qué posibilidades de transformación le instalo, y un real transformado que es el que me permite la materialización de ese real posible. Eso, digamos, puede sonar así como muy, como si uno estuviera estableciendo un tipo de didactismo, pero poder pensar el proyecto como un movimiento continuo me permite establecer unos asuntos que son vitales, y es cómo el colectivo se moviliza por la idealidad y la posibilidad de soñar con condiciones de transformación que le establecen otra posibilidad, no solo a los profesores, sino también a los estudiantes. El concepto de proyecto que la Universidad Central usa está muy nutrido por el que ya señalaba de Sartre, pero también con una combinación muy importante de Castoriadis. Y de Castoriadis toma dos herramientas fundamentales, y es que el proyecto ayuda a la construcción de la autonomía, con un aspecto fundamental que nos va a introducir Castoriadis, y es que la autonomía es un asunto de la colectividad. La autonomía no es un asunto de la individualidad, y ese es un aspecto fundamental. Pero también está articulado con una consideración política, es decir, pensar el proyecto y pensarlo como algo que aglutina y configura un colectivo es instalarnos en una posición política para un país como el nuestro, por ejemplo. Bueno, uno podría decir que entonces, a partir de ese concepto, la universidad configuró un proyecto educativo institucional que ha tenido dos grandes momentos. El primer momento entre el año 2000 y 2001, orientado y dinamizado por las dos glorias. Uno dice acá que es muy importante señalar esto, por Gloria Alvarado y Gloria de Wilches, quienes en un proceso participativo lograron configurar el proyecto que salió en el 2001. Y ese proyecto que salió en el 2001 tenía este concepto, o estos conceptos que yo he señalado. Entonces, por eso uno va a encontrar una estructura del PEI que es bastante significativa y particular a esta universidad. Entonces uno encuentra primero que hay un aspecto referido a los contextos y sus desafíos, que es toda la problematización de ese real existente. Luego uno encuentra una parte que está referida a los compromisos que tiene la universidad, es decir, a qué se compromete, pero también cuál es la misión y la visión que él establece. Y entonces toda la parte de compromisos, misión y visión es lo que uno podría llamar el real posible, y finalmente tiene una estructuración que ha sido muy importante, que está definida por unas estrategias y unos objetivos, que es lo que nos va a permitir, en relación con ese real posible, establecer las materializaciones. Ese proceso ordenó a la universidad desde el 2001 hasta el 2012. En el 2012, a finales del 2012, principios de 2013, con todos los procesos de autoevaluación de la universidad, en los cuales la Escuela de Pedagogía había
había estado y sigue estando comprometida, se hizo la reformulación, más que la reformulación, la actualización del proyecto educativo institucional. Y en esa actualización mantuvimos el mismo concepto, mantuvimos la misma estructura y lo que hicimos fue hacer del real existente un recorrido de lo que la universidad había configurado, volverlo a problematizar, establecer un real posible, lo que nos permitió, por ejemplo, en términos de los principios, por ejemplo, ampliar y precisar aún más la idea de pertinencia, establecer algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con la ecología y establecer una mirada más analítica en relación con Latinoamérica. Y en la concreción, que es la parte 3, la de los objetivos, la de las estrategias, poder definir hacia los próximos 10 años cuáles serían las posibilidades de transformación que tendría la universidad. Como ustedes pueden observar, uno podría ubicar un asunto importante, y es que desde el 2001 hasta la fecha, esa idea del proyecto como continuo, que dinamiza unos procesos, que vincula a distintos colectivos, sigue siendo la ordenadora de la posibilidad de formar intelectuales en este país y particularmente en la Universidad Central.